vou passar para a próxima palestra, chamar aqui, então, o Liodanes Ramires. Liodanes, que é diretor da Associação de Cubanos Livres do Brasil, está aqui do meu lado, tem mais de 10 anos de ativismo em direitos humanos contra as violações do regime cubano, foi preso político, sofreu prisão, tortura, até ser expulso. É refugiado político no Brasil desde 2018 e já integrou diferentes grupos de associações da organização da sociedade civil. O tema da próxima palestra é Missões Médicas Cubanas em Contexto, e, para falar sobre o assunto, eu vou chamar aqui o Hugo Achá, da Fundação Direitos Humanos em Cuba. Hugo, seja bem-vindo. Liodanes, você faz a apresentação do Hugo? Isso. Aqui. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado a todos. Hugo Antônio Acha es investigador principal del Center for a Secure Free Society. También es director de investigación y divulgación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC. Es un reconocido investigador y conferencista en materia de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, profesor invitado en diferentes instituciones académicas y analista para varios medios de comunicación de Estados Unidos y América Latina. Hugo Acha se licenció en Derecho en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, en 95. Su formación de posgrado incluye cursos y diplomas en Países Bajos, Brasil y una maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo, Escuela de Altos Estudios Nacionales de la Universidad Militar de Bolivia. También es exalumno del Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. Y yo quería simplemente comentar que el posgrado que él realizó en Brasil lo realizó en la Universidad Federal de Minas Gerais. Muchas gracias, Hugo. Então, eu juro que meu português já foi bem melhor. Mas, pedindo desculpa para você, caro Duda, eu vou tentar fazer o melhor possível. O seguinte, eu acho que, depois das palestras e tudo que foi colocado, a análise tem que ser integrada de um jeito crítico. Porque a pergunta que tem que ser feita hoje é para onde que esse esquema criminoso vai? Qual o futuro dessas missões? Porque, quando a gente está falando de trabalho forçado, tem um erro que, na realidade, talvez tenha sido uma das maiores vitórias do Fidel Castro, quando ele falava que ele ia mudar, ele ia trocar a farda verde pelo jaleco branco. E eu acho que, nesse sentido, ele foi bem-sucedido. E ele foi bem-sucedido, caro Duda, na construção de uma narrativa. E a construção dessa narrativa não tem sido questionada o suficiente no mundo todo. Só para vocês terem uma referência, quando a gente começou esse trabalho, junto com o Tony Costa, na Fundação para os Direitos Humanos em Cuba, de acordo com a estatística oficial do Ministério da Saúde de Cuba, o país tinha missões médicas em 72 países. E a verba que o regime recebia naquela hora, de acordo com estatísticas oficiais do Ministério da Economia do regime, era de 11,3 bilhões de dólares. Eu vou repetir, 11,3 bilhões de dólares. A primeira pergunta é, aonde que esse dinheiro foi? Porque, com certeza, esse dinheiro não foi destinado à melhora das condições de saúde da população dentro da ilha. Isso é uma constatação fática. Segundo, aonde que foi do ponto de vista do investimento público dentro de Cuba? Porque, quando você vê as partidas de execução que são declaradas pelo próprio Ministério da Economia da ilha, não existe. Essa quantidade de dinheiro simplesmente sumiu. Quando você entende que o regime que governa Cuba não é mais nem aquele saudoso
eu acho justificativo que a esquerda latino-americana tenta fazer, utilizando o termo revolução. Isso não existe. O que tem hoje é um esquema criminoso, profundamente vinculado ao crime transnacional organizado, que, na realidade, tem tornado a população cubana num recurso para a geração de verba. Porque não é só a questão dos médicos. E aqui o Matheus falou da revitimização. A revitimização é uma questão que hoje tem que ser colocada. Porque dentro das pesquisas, não é só o fato dos estupros, da violência, da chantagem, de tudo o que acontece dentro das brigadas. É o fato de ter utilizado os contingentes de médicos cubanos também para inserir outro tipo de presença na região, que inclui agentes de influência, de adoctrinamento, inteligência, operações de desestabilização, operações vinculadas ao tráfico de estupefacientes, entre outros. Quando você soma também a isso o fato de que, Caro Duda, você mostrou parte do testemunho da Ramona Matos. Eu convido todos vocês a ler na íntegra o documento do processo dos médicos cubanos contra a OPAS. Porque no testemunho da Ramona Matos, vocês vão achar algumas coisas que também têm se integrado na pesquisa da Fundação para os Direitos Humanos em Cuba. Alguns dos mais problemáticos são, por exemplo, a falsificação de estatística médica. Essa falsificação não só é um crime de lesa humanidade, porque bota em risco a saúde do hemisfério todo, mas também porque é uma prática constante dentro da ilha. Foi em Brasília, recentemente, o doutor estava lá presente com a gente, que uma colega sua confirmou informação que a gente já recebia, de que, por exemplo, o registro de decesso de neonato é proibido. É proibido, tem que ser adiado, para não estragar a estatística, entre aspas, perfeita que o regime projeta no estrangeiro para se comparar com a Suíça. Vocês podem imaginar uma questão mais crudelíssima do que pedir para um profissional médico que não possa registrar com veracidade o decesso de uma criança? Se acompanha isso com o que está acontecendo hoje com o Oropute, com o que aconteceu antes com o Zika, com a estadística completamente mentirosa no que diz respeito para o Covid, com os dados que são compartilhados com a Organização Mundial da Saúde, que diz que a Cuba tem melhor provisão de serviços de saúde e presença médica que qualquer outro país no hemisfério, e todos vocês sabem que é mentira. Agora bem, eu falei que o regime percebe a totalidade da população como um recurso para gerar verba. Eu vou falar de um outro caso que também tem que ser levado em conta. Foi a gente que, junto com a revista Time dos Estados Unidos, forneceu as primeiras evidências da presença de jovens cubanos enviados a morrer na Ucrânia. Os primeiros 199 passaportes foram compartilhados, originados por uma pesquisa gerada pela Fundação e foram publicadas pela revista Time, em setembro de 2023. A pergunta é, como é que isso pode acontecer hoje? E a resposta é que é uma prática que também tem sido intencionadamente ignorada pela comunidade internacional. Esse fato não é diferente do fato de que o Fidel cobrava $1.000 por jovem cubano que ia morrer na Angola. E aqui tem uma outra questão que é necessária na análise. Todo mundo fala desses meninos como mercenários. Eu discordo. Eu discordo porque eu acho que é mais uma ferramenta utilizada pelo regime para fazer essas crianças reféns de uma situação insustentável. E eu vou sustentar a minha posição.
Quando o esquema foi descoberto, o que o governo cubano fez? Ameaçou os jovens com processamento com penas de até 30 anos ou, inclusive, a execução. Considerando que o governo cubano tinha retirado os passaportes e que esses passaportes não tinham sido carimbados, o governo cubano argumentou, quem quiser pode procurar as declarações do fiscal, do procurador cubano, que fala exatamente isso, que esse pessoal tinha saído ilegalmente da ilha. Enquanto todos vocês sabem que a saída de uma pessoa por aeroporto internacional em Cuba, sem ter o passaporte carimbado, é impossível. Só pode acontecer se você faz parte de um esquema oficial. Hoje, de acordo com diferentes estatísticas, algumas delas recolhidas junto com o governo da Ucrânia, a estimativa é de 3.000 jovens cubanos, numa situação de indefensão horrível. Porque, a partir do momento que o termo mercenário é utilizado com eles, por exemplo, não têm direito, eles não fazem uso, caro Mateus, para obter, por exemplo, refúgio ou asilo político em países como os Estados Unidos. Então, você entende para onde que esse negócio, porque o negócio vai. É uma situação que, às vezes, de acordo com a nossa pesquisa, inclui também o medo que foi mencionado pelo Duda. Muito recentemente, depois de recolher informação muito sensível no Paraguai, o casal de médicos cubanos que compartilhou a informação com a gente recebeu 24 horas depois a visita de um membro da Embaixada de Cuba em Assunção para ameaçar eles, porque eles tinham compartilhado informação no que diz respeito a pessoal que, tendo ingressado na América do Sul como sendo médicos, sem serlo, imagina isso, e que eles estariam se colocando em risco. Ou seja, não só pelo fato de eles terem abandonado a missão, mas pelo fato de compartilhar a informação. E eu quero dar um exemplo para vocês. Tem um nome aqui que o nosso colega Luiz aqui conhece muito bem, de uma pessoa que esteve aqui no Brasil, no ano de 2014. Antes ele esteve na Bolívia, como parte do contingente de médicos, dentro do programa Mais Médicos. O nome dele é Luiz Alberto Rubio Naranjo. Esse cidadão aqui admitiu, em documento que hoje é público, que ele é advogado. Mas ele ingressou no Brasil como médico, de jaleco branco e tudo. Mas o mais interessante não é só o fato de que ele admite que ele realizou atividades na Bolívia, que, de acordo com autoridades argentinas, incluem o fornecimento de documentação boliviana para, entre aspas, médicos cubanos, mas ele descreve aonde que ele estava dentro do Brasil. Deixa eu ler. No Brasil, em Rio e São Paulo, ele fez trabalho político, ele mesmo escreve o documento, em Lamare, o Morro do Alemão e na Rocinha. A pergunta que eu acho que é válida: o que uma pessoa que ingressa no Brasil, fingindo ser médico, claramente um funcionário de inteligência, por acaso ele, inclusive, admite o ano da sua graduação como oficial do MININT. E ele fez parte do contingente, ele é advogado, ele não é médico, mas ele percorreu a nossa América como se fosse parte do contingente médico. Isso aí é uma revitimização horrível, porque projeta uma dúvida que paira sobre as vítimas reais, porque é isso que aliena a opinião pública de muitos dos países, porque isso é que cria o estigma de que todo médico faz parte do esquema. Isso não é verdade. Mas a realidade é que o regime, além de explorar cada um de vocês, também tem vitimizado vocês de novo, utilizando cada um de vocês para cobertar outro tipo de atividades que, como eu descrevi, vão desde as questões políticas
até questões puramente criminosas. Caro Duda, eu acho que eu vou fechar por aqui, mas eu acho que é uma reflexão necessária para fechar tudo que tem sido colocado hoje dentro desse evento. Hugo, super obrigado. Depois, uma história bem forte essa na Ucrânia, principalmente, né? Também de mandar soldado. Você podia só resumir, assim, então, o objetivo da ditadura cubana mandando essas pessoas para Cuba é lucrar, então ela está recebendo dinheiro por isso. Também é uma maneira de punir essas pessoas, não? O que mais que a gente pode, assim, só para meio que sintetizar a história toda? Você está falando da questão do pessoal que foi para a Ucrânia? Para lutar, isso, como soldado. Olha, de acordo com a pesquisa, e isso também está refletido na matéria da Time, você tem que dividir os contingentes. Tem um contingente menor em número que está composto por militares profissionais. Esses estão indo em missão, entre aspas, oficial, e eles vão dentro de um convênio que a Cuba assinou com a Bielorrússia. Esse pessoal, em teoria, vai para fazer missões de treinamento. De acordo com a informação recebida pela Fundação, a maioria deles some depois de chegar numa base militar na área de Brest-Litovsk e tem sido detectado, integrada em unidades do Exército da Federação Russa. Eu deixaria esses casos fora da nossa análise. O outro é fundamentalmente população pobre, muitos deles, quando eu usei o termo crianças, que são meninos entre 17 e 19 anos, muitos deles apenas saindo do serviço militar. De acordo com os testemunhos, muitos deles foram recrutados dentro das unidades militares, o que também projeta uma outra questão muito significativa, porque todos os cubanos aqui presentes sabem que para um estrangeiro entrar numa unidade militar em Cuba e oferecer se engajar numa força militar estrangeira é impensável sem a cumplicidade do regime. Mas uma coisa que eu queria colocar para você, eu não tenho dúvida de que muito, entre aspas, indesejável tenha sido também incluído, porque oferecem para todos aqueles que têm tido qualquer tipo de atividade ou dissidência, a possibilidade de sair. Então, não posso descartar isso como uma hipótese. Mas o que eu tenho comprovado dentro disso é que o esquema é extremamente abusivo. Por quê? Por exemplo, até hoje, pelo menos que a gente saiba e que seja acompanhado com dados, ainda nenhum só dos cubanos que foram enviados para a Ucrânia conseguiu nem a nacionalidade russa, nem o pagamento prometido, e muitos deles têm tido a pólice de seguros que eles foram forçados a assinar, colocada com beneficiários que não são membros da família, o que triplica ainda mais a exploração, porque imagina, não só explora o indivíduo enquanto uma fonte de renda, não só utiliza o indivíduo como um fator político, mas até depois da morte, o regime espera lucrar com essas pessoas. Que horror. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos tempo para uma pergunta para o Hugo. Alguém tem pergunta para Hugo? Hugo, super obrigado pela participação. Pedir mais palmas para o Hugo. Obrigado. Seguimos. Então, a palestra agora é Quem somos e por que existimos? A Magdelívia Hidalgo, da Fundação, vai me acompanhar. O Liodanes é o palestrante e o tema é Quem somos e por que existimos, Associação de Cubanos Livres do Brasil. Entonces, bueno, como Duda me presentó hace unos minutos, mi nombre es Liodanes, Lío para las personas que me conocieron en Brasil.
Soy cubano, exiliado político acá desde diciembre de 2017. Y desde que llegué a Brasil, que obviamente no llego a Brasil por casualidad, yo llego a Brasil justamente porque fui forzado a salir de la isla por activismo político. Y cuando llego a Brasil, yo enseguida intenté buscar unirme a otros cubanos con el objetivo de intentar crear algún tipo de movimiento o organización de la sociedad civil acá para intentar apoyar cubanos que se encontraban en la isla o incluso a aquellos activistas amigos que dejamos en Cuba, ¿no? Obviamente al principio fue bastante difícil, en primera medida por la magnitud gigante de Brasil, que te limita bastante a la hora de contactar directamente con personas, y también pues por lo que ya se ha comentado muchas veces, ¿no? Te encuentras con cubanos fuera de Cuba que mismo sabiendo que no son, digamos, apoyadores del régimen, pues sí tienen aquel miedo, ¿no? a protestar o a salir públicamente y mostrar, digamos, la cara, ¿no? Para como, digamos, que alguien que es totalmente contrario a las ideas del régimen de Cuba. ¿Qué sucede en mi caso? Que bueno, eso pues yo lo dejé atrás hace muchos años, ¿no? Para los que no lo saben, pues yo ya hacía activismo dentro de Cuba, motivo por el cual estuve varias veces preso y demás. Y después de todo lo que sucedió con los médicos cubanos, pues yo conozco a Milena, yo seguía el trabajo de muchas personas, tenía contactos con varias organizaciones de las cuales o bien era miembro o tenía amigos que eran miembros. Entonces tenía varios contactos con otras organizaciones, tanto en América Latina como dentro de Cuba, como en Europa, como en Estados Unidos. Y indistintamente yo por acá pues intentaba hacer cosas, intentaba crear cosas, hice algunos trabajos con Radio y Televisión Martí, con Pat y tal. Entonces pues siempre estuve intentando hasta que a raíz de todo lo que sucedió con los médicos, pues como Mateus explicó, nosotros conseguimos constituir la Asociación de Cubanos Libres acá en Brasil. La Asociación de Cubanos Libres, sobre todo en el escenario en el que se encuentran los médicos cubanos en Brasil, sobre todo después de que el régimen de Cuba de forma arbitraria y unilateral cierra el programa, era totalmente fuera de cualquier tipo de marco, porque ellos se quedaron sin estatus migratorio, sin estatus laboral, se quedaron totalmente tipo ajenos a cualquier tipo de posición. Y al mismo tiempo ya yo tenía casos de conocidos que no eran médicos, pero estaban prácticamente en la misma situación. Y cuando algunos de los médicos, que muchos de ellos forman parte de la directiva de la Asociación de Cubanos Libres, y Milena se acercan a mí, porque varios de esos médicos pues me conocían producto a mi activismo y demás, me mostraron la idea de la Asociación de Cubanos Libres y demás, pues yo obviamente no lo pensé dos veces, al final era lo que yo estaba intentando hacía tiempo solo, y pues se constituyó. La ACL al final es una organización no gubernamental, es decir, es una ONG sin fines de lucro, y el objetivo de la ACL es justamente ese, es justamente darle un estatus, como Mateus decía, legal, y que te pueda colocar como organización instituida en Brasil, te dé la capacidad legal de poder luchar por los derechos de tus miembros, ¿no? Algo que hasta ese momento era muy difícil para nosotros, ¿no? Y además te da la posibilidad de colocarte en el mapa político, por así decir, a la hora de luchar no solo por derechos laborales, sino también por derechos a estatus migratorio. Ayer creo estaba comentando con algunos de ustedes y demás, y yo les decía, es muy complicado ver políticos de un lado defendiendo al régimen y de otro criticando al régimen, pero ninguno de ellos toma una postura firme a la hora digamos, realmente denunciar al régimen cubano como un régimen dictatorial. Y eso se hace a la hora de hacer cambios de políticas con el régimen de Cuba. Porque de nada sirve
que tú, como presidente de cualquier país, digas, Cuba es una dictadura, sí, pero tú continúas comercializando con el régimen de Cuba, pero tú continúas apoyando al régimen de Cuba económicamente o con exportaciones o con lo que sea. Y a la hora de tú instituir una organización, tú ya te colocas, como Mateus nos explicaba, en una posición en la cual tú sí puedes hacer demandas. Entonces, la importancia de nosotros tener una organización como esta, en un país como Brasil, con la importancia que un país como Brasil tiene en el continente latinoamericano, era vital. Y a partir de ahí, entonces yo me propuse justamente hacer uso de todos esos contactos que ya yo tenía dentro, digamos, de la diáspora cubana dentro y fuera de la isla, para, digamos, que yo poder apoyarme en todas esas personas que yo fui conociendo y ellos apoyarse en nosotros. Entonces, pues eso me dio la posibilidad de, a través de la FHRC, que, bueno, siempre que hablo sobre la FHRC, siempre digo que jamás tendremos cómo agradecer todo lo que hacen, la forma en la que nos apoyan, en la que nos ayudan, la energía que le ponen, las veces que, mismo sin poder, Tony Costa, pues, si a ti algo no te gustó, Tony llega y a las 10 de la noche te dice, ok, dile que me llame. Ese tipo de cosas es súper importante y te da deseos de seguir, ¿no? Y para nosotros, que tenemos varios ejemplos de situación en Paraguay, y pues yo contacto a mis muchachos en Paraguay, mira, yo supe de esto, ¿qué me pueden decir de aquello? Situación en Uruguay, yo corro detrás de la gente de Uruguay. Ya sucedió con el hermano de una miembro de nuestra organización que desapareció en México intentando emigrar, y yo contacté a los muchachos de México para intentar localizarlo, y lo mismo en España. Lo mismo en Francia, es decir, se crea una red que te da la posibilidad de, independientemente donde sea que el régimen esté intentando, digamos, que aumentar sus tentáculos, tú tienes la posibilidad de tener a alguien conocido y decirle, ok, yo necesito saber la veracidad de esto. Yo necesito saber hasta qué punto llega esto, y esas personas pues ya cuentan con el conocimiento de causa y digamos que con el posicionamiento firme acorde a lo que nosotros pues necesitamos como para ir detrás de lo que necesitamos, ¿no? Y creo que en ese sentido pues ACL es bastante importante. Es obvio que es muy difícil, sobre todo al inicio, caminar solo, ¿no? Entonces obviamente necesitamos el apoyo de personas que decidan decir, pues, vamos a caminar juntos, ¿no? Y nosotros hemos tenido, digamos, que la suerte de contar con ese tipo de personas digamos que con la FHRC, con el Movimiento de Acciones por la Democracia en España, con la Asociación de Cubanos Libres en Uruguay, con la Asociación Ignacio Aramonte en Paraguay. Nosotros tenemos la Asociación de Cubanos Libres en Francia, el Gremio Médico Cubano Libre, que trabaja bastante con nosotros también. Entonces, las muchachitas de varias organizaciones que están dentro y fuera de Cuba, sobre todo de la Red Femenina, de las muchachitas de la Papaya Cubana también, que Habana y sus madres y esposas de nuestros presos políticos son incansables. Y entonces, ese tipo de cosas, pues, tú acabas, digamos que, comenzando a conocer personas que, pues, tú acabas como que no caminando solo, ¿no? Y cada vez que tú ayudas a alguien, el agradecimiento de esa persona merece el riesgo, las amenazas y todas aquellas cosas que uno pasó dentro de Cuba y que uno pasa hoy, ¿no? Y creo que es por eso que ACL, que la Asociación de Cubanos Libres, existe, y creo que es por eso que es importante que exista. Gracias. Leodani. Exacto. Exacto.
Eso quería decirte de verdad. El trabajo que ustedes hacen es increíble. Le llevo mucho tiempo dándole seguimiento, no solo a través de FECHARCI, sabes que desde FELAMUR, desde que estaba dentro de Cuba, estoy tratando de interrelacionarme con todo lo que es América Latina y el Caribe, e incluso he ido más allá, a las fronteras ya, y me he ido a Europa y veo el trabajo. Y quiero decirle algo, porque oí los testimonios de la mañana, todos los testimonios de ustedes. Soy muy estudiosa de Gandhi y de todo lo que es la lucha estratégica no violenta pero activa, Jinchar y todo eso, que me lo inculcó Sella Popovic, gracias a Dios choqué con él. Pero les quiero decir que Gandhi decía que esto es cuestión de poco, los muchos vienen después. Cuando llega el triunfo, es que cuando entonces vienen a acercarse las personas. Todas esas personas que hoy tienen miedo, y es normal, porque ¿quién de nosotros que sufrimos en Cuba tanta represión y tanto encarcelamiento no sentimos miedo? Yo creo que todos hemos sentido miedo. Pero si somos 4, somos 10, después ¿qué vamos a sentir? Y eso es lo que te quiero, y sé que me hiciste un nudo en la garganta, porque sé lo que sufriste en Cuba y sé lo que has sufrido fuera. Y entonces eso hace que nosotros seamos más fuertes, más unidos, y que de verdad sigamos luchando, porque si lo dejamos, le estamos dando el espacio a otra gente que sabemos que no tienen la verdad. Y lo que importa en esta causa es la verdad. Y esa es la que nosotros tenemos. Así que de verdad te agradezco infinitamente tu testimonio y que Dios te bendiga. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar. Sérgio, por favor. Deixa eu levar aí. Lío. Por lo que parece en Colombia también, ¿no? No, pero Liodanis también aplica. Te quiero hacer una pregunta. Recientemente en Colombia nosotros empezamos a trabajar con un grupo muy pequeño de cubanos para organizar una red de cubanos en Colombia. Por supuesto que nuestro interés es que tengan una articulación con otras redes como la de Uruguay, y pues ahora conozco esta de Brasil y sería muy interesante. El caso colombiano es muy difícil porque Brasil tuvo el caso de Más Médicos y seguramente eso configura una comunidad importante. Colombia es un país donde es muy difícil obtener la nacionalidad porque, entre otras cosas, no hay ius soli, y eso hace que sea tremendamente complejo el obtener la nacionalidad. Entonces los cubanos que hay, que son un montón, aproximadamente 10.000, y es un subregistro, básicamente son personas que trabajan en la informalidad, que no tienen ningún tipo de derecho, pero que tampoco quieren ser visibles. No quieren ser visibles, uno, por exponer a sus familias dentro de Cuba, pero tampoco quieren ser visibles porque no quieren ser deportados. Dicho esto, te quisiera preguntar, teniendo en cuenta esas circunstancias y teniendo en cuenta que estas personas que hemos empezado a vincular, que tienen todo el entusiasmo y el interés de empezar a organizarse, ¿qué se les puede decir? Porque ellos quieren contactar a otros cubanos que saben que están en la misma situación, muchos de ellos huyeron de Venezuela, muchos están ahí en situaciones de tránsito, en situaciones personales y familiares complejas, con enormes carencias económicas. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar? ¿Qué paso dar inicialmente para empezar a hacer esa configuración? Y algo que hay que decir, este tipo de iniciativas hay que fortalecerlas, porque eso es lo que más daño le hace al régimen cubano. Lo que más les duele es saber que hay articulación entre el adentro y el afuera, y que hay articulación. Toda su vida, desde la instalación de la revolución, instalaron el miedo y la desconfianza, y esto lo que hace es reconstruir un tejido social gigantesco. Entonces, felicitaciones por la iniciativa y ojalá la sigan fortaleciendo. Muchas gracias. A ver, en el caso de Colombia es un caso bastante convulso. De todas formas, Luis, que me contacten o tú mismo puedes agarrar mi contacto y nos ponemos en contacto. Yo tengo 2 personas en Colombia que hacían activismo conmigo dentro de Cuba y que están en Colombia. Por eso que te digo que yo sé que Colombia es bastante convulso. De hecho, uno de ellos, que lo conozco hace muchos años desde dentro de Cuba, estuvo en una situación de peligro real para su vida
por situaciones de protesta dentro de Colombia contra el régimen de Cuba. Y personas del crimen organizado en Colombia lo amenazaron. Es decir, esa persona de la que te hablo estuvo meses escondido porque tenía miedo a salir a la calle por amenazas que recibió, ¿vale? Después de una protesta que hizo solo frente al consulado cubano. Entonces, lo primero en este caso a la hora de constituirse es intentar tener un grupo, aunque, como decía Magdelivia, aunque sea de 3 personas, y lo segundo que es vital es intentar tener una idea del marco jurídico en el que tú te encuentras. Es por eso que Anayuri para nosotros fue tan importante, porque, por ejemplo, nosotros estábamos totalmente perdidos creyendo que instituir una organización era llegar y decir, pues de aquí para adelante, Magdelivia, Duda y yo vamos a crear una asociación, y nosotros necesitamos que llegara Anayuri y, como decimos en Cuba, nos bajara un poquito la bolita y nos dijera, no funciona así. Ustedes necesitan responder a ciertas leyes y requisitos en este país, ¿vale? Entonces es muy importante que alguien, desde el punto de vista legal, les dé una idea del marco jurídico en el que se encuentran, ¿vale? Entonces, pero los pasos a dar a la hora de crear una organización normalmente son muy parecidos, porque yo mismo he ayudado a organizaciones que ya existían de manera informal en diferentes países, y yo les dije, miren, nosotros acá lo hicimos así, y ellos simplemente siguiendo los pasos que yo le di, con algún que otro, digamos que requisito específico del lugar en el que se encontraban, consiguieron instituirse, ¿vale? Entonces, pero de cualquier forma, me puedes contactar y yo hago pues lo mismo que he hecho con todos los lugares, ¿sabes? Uno los va guiando y tal, y además ya vamos creando esa unión de cooperación y ayuda entre las dos organizaciones, que sobre todo al principio siempre es importante, ¿sabes? Coordinación allí. Una cosa que es importante, nosotros fuimos hasta el paso de Juan Frío y verificamos lo que le sucedía al personal médico cubano que sigue saliendo, porque de acuerdo a estadística oficial en Venezuela todavía hay 22.000 participantes de los distintos programas, incluyendo Barrio Adentro. 2 cosas nos han preocupado mucho en Colombia específicamente. Una, la mudanza en la actitud del gobierno colombiano, inclusive en violación de la propia ley colombiana. Recibimos denuncias de gente a la que le han retirado la residencia, recibimos denuncias de gente a la que les estaban invalidando matrimonios. Hablamos en ese momento con algunas personas en el Congreso que nos ofrecieron ayuda. Estamos trabajando en consolidarlo, pero la manera en la cual ha cambiado la actitud de Colombia como Estado de una situación percibida como amigable y apegada a la norma a una situación muy hostil hacia el cubano que atraviesa la frontera, sobre todo desde Venezuela, ha sido terriblemente llamativa. Entonces, lo que les dice Alioski es una cosa a tomar en cuenta. Es necesario una estructuración, creo yo, jurídica, porque a través de una persona que en la ley, en la Constitución colombiana, sería una asociación como sujeto de derecho colombiano, pero también es necesario empezar a levantar la voz y a colocar al gobierno colombiano en evidencia, porque estas actitudes son preocupantes, las hemos visto también en México y hablan de una constante y una deriva. Siento citar aquí al canciller de Brasil cuando habló de la situación del presidente electo de Venezuela, pero esa deriva autoritaria y el deterioro de la situación de derechos humanos después son muy difíciles de revertir. Colombia es un lugar clave porque tienen la embajada cubana en Colombia es muy poderosa. El jefe de la inteligencia cubana en Colombia, te puedo hasta mostrar una foto, tiene el cargo de, ahora te voy a decir, es un coronel y tiene el cargo de ministro consejero, se llama Raúl Montes García,
Yo hablo con personas que se graduaron con él y lo conocen. Y lo mismo pasó aquí. Cuando Más Médico empezó a llegar aquí, el que estaba aquí se llamaba Rafael o Carlos Rafael Zamora y su esposa Maura Juan Pierre. Los dos eran coroneles. Él viene de Santiago de Cuba y de nuevo, gente que estuvo con él en la inteligencia me estaban hablando a mí, diciéndome detalles de ellos increíbles. O sea, que Cuba siempre ha estado preparado para meter el traspié en cualquier cosa que nosotros intentemos hacer. Entonces hay que saber esas cosas de antemano que siempre te van a intentar meter el pie por medio. Es normal. Entonces, Luis, básicamente para cerrar lo que te comentaba, de todas formas yo te paso mi contacto y cuando ya estés en Colombia de vuelta, pues solo te colocas en contacto conmigo junto a ellos y yo los voy guiando en ese camino, porque así se instituyeron los muchachos de Paraguay, ¿sabes? Y tal. Y además, mediante esas redes que te comento, por ejemplo, nosotros fuimos capaces de saber antes que cualquier medio de prensa internacional sobre la llegada de médicos cubanos a Francia. No salió ni en la prensa. Y después que nosotros dimos a conocer que había médicos cubanos en Francia, lo sacó un medio de comunicación de un pueblo que tiene 3.000 habitantes en Francia. Es decir, no es un pueblo, exacto, es un campito allí, como decimos en Cuba, y es el único medio que se hizo eco de la llegada de los primeros 17 médicos cubanos aquí, que es el nombre del pueblo en Francia. Incluso cuando nosotros divulgamos esa información, nosotros ya la divulgamos con fecha, día y lugar en el que iban a llegar otros 30. ¿Entiendes? Entonces, tipo, el escenario normalmente es adverso, como Magdalena decía ahora. ¿Que vamos a tener un escenario adverso? Sí, en todos los lugares. ¿El objetivo de nosotros es complicado? Sí. Pero es justamente por eso que nosotros para nosotros a esta altura desistir no es una posibilidad. ¿Entiendes? Tipo, nosotros estamos en un punto en el cual para nosotros es tan vital como ciudadanos e incluso como cubanos, es tan vital luchar por los que tenemos aquí y por los que todavía tenemos allá, como por el propio lugar en el que nos encontramos. Porque nuestra realidad hoy es sufrir por los que tenemos en Cuba y al mismo tiempo ir observando casos preocupantes que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y vemos lo que pasa en Venezuela, y vemos lo que pasa en Brasil, y vemos lo que pasa en Argentina, y vemos lo que pasa en Perú. Y cuando tú comienzas a ver todo ese escenario, llega un momento en el que el tema Cuba para nosotros siempre va a ser lo más importante. Pero nosotros también tenemos que ver los pasos que se están dando a nuestro alrededor para nosotros ser capaces, como personas que vivimos en esos países en este momento, ser capaces de decir, esto ya lo viví, es decir, tipo, ¿sabes? Tipo, como decimos nosotros en Cuba, esta película ya me la vi, ¿vale? Tipo, si ustedes permiten que suceda esto, lo que viene después es esto. Y el nivel de asombro de muchas personas cuando sucede exactamente eso y te dicen, me lo dijiste hace no sé cuánto. Claro, es que ya eso lo hicieron en Cuba hace 60 años. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tipo, muchas veces las personas se asombran como si nosotros fuéramos algún tipo de oráculo. No, nosotros no somos un oráculo, nosotros tenemos experiencias vividas sobre esto. Entonces, es por eso que es tan importante nosotros ser capaces de unir y crear ese tipo de redes de cooperación entre nuestras organizaciones, ¿sabes? Básicamente eso. ¿Algo más? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Muchísimas gracias. Eso. Bueno, entonces, Leodanis, muchas gracias. Guajira, muchas gracias. Yes. Y ya estamos llegando al final de nuestro viaje.
Olá, sejam todos bem-vindos. Então, retomamos aqui o seminário Autoritarismo, Trabalho Forçado e Direitos Humanos na América Latina. Tivemos alguns breves problemas técnicos já resolvidos. Aqui do meu lado, o sociólogo Hans Guasch, cubano, professor aqui da Universidade Federal de Goiás, e vai tocar a palestra Durabilidade Autocrática em Cuba, Compreensões Interdependentes e Horizontes Analíticos. É com você, Hans. Muito obrigado, Duda. Então, o que queria compartilhar com vocês é uma pesquisa que está... voy a hablar español. Lo que quería hablar con ustedes es una investigación que está apenas iniciando. En realidad se inició en el año 2022, cuando tuve la oportunidad de trabajar junto al programa Cuba. En ese momento yo había realizado apenas un análisis de los discursos del gobierno cubano, un análisis a través de un análisis de contenido, ¿no? Un análisis más simple, solo que tenía un objetivo bien específico, que era poder demostrar una aproximación que me parecía peculiar con relación a la manera como el régimen cubano se consolida. Entonces, el propósito de mi conversación con ustedes es fundamentar la viabilidad de entender la consolidación autocrática en Cuba como mutuas dependencias entre procesos de autocratización y pseudo-participación. Entonces mi estructura va a ser la siguiente. Primero voy a hablar un poco sobre qué dicen los estudios sobre autocracia en Cuba. Después voy a abordar brevemente, para no extender mucho en eso, algunas nociones teóricas conceptuales de la sociología contemporánea que sustentan lo que fundamentalmente les quiero exponer. Y después, en un tercer momento, fundamentar un poco a través de un análisis de discurso, específicamente la categoría de etos discursivo, cómo es que la consolidación autocrática se puede percibir como un proceso de interdependencias. Y en último momento, pues, abordar a través de un análisis centrado en normativas y en prácticas estructurales, bien breve también, cómo es que eso sustenta la viabilidad de desarrollar otros estudios que se puedan comprobar, que puedan comprobar lo que estoy diciendo. Esto es bien preliminar, como les decía. Después que regresé de 2022 del programa Cuba, tuve que asumir algunas funciones aquí burocráticas, administrativas, y entonces esto quedó parado en el tiempo, ¿no? Lo retomé hace 4 días, que me liberé de esas funciones administrativas, y entonces he podido avanzar muy poco de allá para acá, desgraciadamente, y les voy a decir por qué. Bueno, ¿qué dicen estos estudios sobre autocracia en Cuba? Primero hay una concepción común a nivel internacional de que la consolidación autocrática designa un proceso gradual, un declive gradual de rasgos democráticos en situaciones ya autoritarias. Entonces, en este proceso, los gobernantes evitan movimientos repentinos y drásticos. Entonces, en este contexto de consolidación autocrática, los gobernantes evitan movimientos repentinos y drásticos hacia una autocracia e imitan entonces algunos rasgos en diferentes grados, algunos rasgos democráticos, mientras erosionan gradualmente las funciones de esos grados. Eso no significa que ellos no tengan vergüenza para erradicar, sí, repentinamente esas cuestiones en Cuba, como fue el 11 de julio, que se les cayó la cara y tuvieron que meter los toros para la calle. Pero por lo general ellos siempre van a intentar evitar ese tipo de cuestiones. Entonces, también existe ese consenso de que la autocratización se ha vuelto un poco más oscura, más gradual en comparación con regímenes autoritarios del siglo XX, y al mismo tiempo eso se aplica con una intención de evitar mayores desencadenantes para movilizaciones de fuerzas prodemocráticas, ¿no? El entendimiento de que mientras más radical tú seas en términos autoritarios, eso puede generar
una contrafuerza mucho mayor y a ellos no les conviene. Por eso es mejor mantener un equilibrio que pueda mantener a las personas en un cierto limbo y al mismo tiempo con una forma de poder evitar que las personas se movilicen, se sientan desconfortables, etc. Entonces, en ese sentido, la literatura concuerda con que existe un proceso de autorización que ha cambiado. Hay carencias, y sin embargo existe una carencia al mismo tiempo de análisis sobre cómo medir y cómo comprender esas nuevas maneras de autocratización. Entonces los autócratas están cada vez, han sabido dominar cada vez más el arte de poder subvertir esos estándares electorales, estándares democráticos, etcétera, sin romper por completo esa fachada democrática, ¿no? Ellos necesitan toda esta fachada democrática, ¿no? Entonces, claro que para nosotros la fachada de Cuba ya era, ¿no? Como decimos aquí en Brasil, pero sin embargo en la propia Cuba esa fachada para muchas personas no ha caído o tienen otro tipo de pensamiento que no les facilita a ellos quebrar por completo, movilizarse por completo. Entonces, otra cosa que yo he visto, este tipo de análisis que les voy a presentar, yo no los había visto hasta el 2022, y cosa cuando fui a Colombia, que hablé con Sergio y con otro venezolano que está allá, yo le decía, bueno, me hace falta desarrollar esto lo antes posible, porque tengo miedo que no lo pueda desarrollar y que alguien después toma la idea y la exponga. Y fue lo que sucedió. En el 2023 salió un artículo de este Myers, que es un cientista político, que si mal no recuerdo está en Europa, y él dice que, y lo voy a citar, este artículo proporciona una nueva conceptualización de la transformación del régimen que permite a los académicos abordar la democratización y la autocratización como procesos relacionados pero opuestos. O sea, ellos dijeron en 2023 que eso era nuevo, pero nosotros lo dijimos en 2022, ¿no? En un artículo también. Entonces lamento mucho toda esa estructura que no me permitió poder demostrar esto. Entonces lo que les quiero compartir es más o menos este camino, aunque un poco complementario a lo que ellos decían acá. Primero, en función de ese tipo de cuestiones, hay una demanda analítica por acercar, digamos así, tradiciones de investigación separadas, ¿no? Que tengan la mejor capacidad de poder evaluar teorías complejas, y es el caso de justamente esto, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿no mudó aquí? Está. Y al mismo tiempo hay una cuestión por explorar factores que determinan ese fracaso o el éxito, ¿eh?, de la democracia o de ciertos episodios de liberalización en regímenes autoritarios. Esto significa que en regímenes autoritarios hay siempre una tentativa de liberar algunas libertades, ¿no? Para poder dar una circulación a la autocracia y poder como que rodar de una manera que evite esas explosiones prodemocráticas. Entonces hay una demanda, ¿no?, por ausencia de ese tipo de estudios, y eso tiene que ver con lo que mencionaba Sergio anteriormente, de poder entender cómo funcionan esas autocracias de manera sublime para que las personas se sientan en un limbo, ¿no? Y Cuba es uno de los países que está subrepresentado en ese tipo de estudios. Entonces, bueno, teníamos, yo no voy a abordar mucho esas cuestiones teóricas muy profundamente, pero Elías habla de entender la sociedad de una perspectiva interdependiente, en el sentido de que es necesario entender el individuo y la sociedad como dos partes que se condicionan mutuamente, ¿no? Una dinámica que fluyen una a la otra y que tienen diversas interdependencias entre sus componentes. Y eso tiene que ver juntamente con el poder. O sea, en esa interdependencia hay un ejercicio de poder que tiene que ver con que las fuerzas, una monopolización de las fuerzas capaces de influenciar la sociedad, estigmatizar, marginalizar, ¿no? Relaciones cambiantes entre dos grupos, entre dos fuerzas, entre dos polos que son opuestos, pero que existen solamente a partir de la relación uno con el otro, ¿no? Entonces, esto es lo que me interesa a mí ver justamente en este sentido de las interdependencias. Y esas interdependencias yo las he conseguido identificar más o menos en los propios narrativas políticas del régimen, y especialmente en el ámbito normativo estructural, ¿no?, en las reglas, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo, y ahí yo recuerdo cuando salió la Constitución de 2019, se hablaba mucho de que la Constitución nueva era un mamotreto constitucional, ¿no? Obviamente,
desde la oposición veíamos como un mamotreto institucional. Y claro, es un mamotreto. Solamente que al interior de ella, si la analizamos bien, podemos ver la interdependencia entre algunos contenidos que apuntan a ciertos aspectos de la participación y de la democracia, pero eso es limitado, es pasiva, o sea, lo determino como una pseudo-democracia, y al mismo tiempo vemos otros contenidos que son mucho más descarados con relación a una ausencia de esa esencia activa de la democracia. Y tienen que ver con una ausencia de instrumentos que orienten a tomar decisiones, ¿no? Que orienten a ejercer el control por parte de la población, hasta poder sancionar por parte de la población, ¿no? Entonces eso para mí son dos polos divergentes, pero que al mismo tiempo ellos existen unos a los otros. Ellos se condicionan unos a los otros. Y eso no es por gusto, ¿no? Primero, ese andamiaje estructural, ¿no? Se caracteriza necesariamente por no una coexistencia, una simple coexistencia, que es lo que muchos autores dicen. En los regímenes autoritarios existen también aspectos políticos, participativos y democráticos. Pues me interesa decir que no solamente ellos existen, sino que me interesa entender cómo ellos existen. Y en ese sentido ellos existen siendo interdependientes con esas prácticas autoritarias. Entonces, en ese sentido, las narrativas refuerzan, por tanto, elementos bien limitados, utilitaristas, instrumentalistas sobre la participación en la democracia, y lo vemos, por ejemplo, en varios discursos que se pueden resumir de la siguiente manera. Díaz-Canel, ese fue un discurso de Díaz-Canel. Él decía en varios textos, hacía referencia a estudiar, aprender y tomar decisiones desde saberes colectivos, envolverse horizontalmente con población en procesos principalmente de implementación, corregir decisiones improcedentes, atraer población, facilitar trabajo político e ideológico. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son ejemplos, se pueden ver en varios ejemplos. Por ejemplo, él dice en un discurso, entendemos que estudiar, aprender y tomar decisiones desde los saberes colectivos conduce siempre por caminos más seguros y más justos. La vida nos ha probado muchas veces que decisiones improcedentes y errores derivados de ellas pueden ser corregidos oportunamente si se mantiene el odio pegado a la tierra. Hay un aspecto interesante ahí, es que se refiere a corregir errores, no se refiere a poder tomar las decisiones en colectivo. O sea, se está refiriendo a, vamos a arreglar lo que hicimos mal, pero ¿por qué no me llamaste para hacerlo? ¿No? Como sociedad civil. Igual en la anterior charla de él, ¿no? También habla, por ejemplo, en un discurso, diálogos con jóvenes en todas las instituciones y a todos los niveles. Tenemos el deber y la responsabilidad de atraerlos, estimulando su realización personal, profesional, su participación en tareas de importancia y también con respeto y atención en sus propuestas. Hay un detalle, lo que ellos entienden por participación es simplemente estar presente allí, ¿no? Actuar, pero no entienden por participación en otros escenarios y otros instrumentos. Nunca han entendido por participación todos los procesos que eso implica, que va desde estar presente para tomar las decisiones, para levantar los cuestionamientos, tomar las decisiones, hasta inclusive poder sancionar en caso de que no se haya cumplido lo que colectivamente se decidió. Entonces hay una cuestión aquí interesante, y es que yo voy a pasar esto aquí porque es muy largo. Esa existencia de normativas, ¿no?, que apuntan a un ejercicio democrático participativo bien limitado, como por ejemplo el artículo 1, 3 y el 13 de la Constitución, y eso se repite en muchos otros instrumentos y en la práctica también, hacen referencia a un Estado democrático, hace referencia a una igualdad en ejercicio de derechos, hace referencia al poder, ¿eh?, como algo que emana del Estado y del pueblo, ¿ok? Pero después vemos otros artículos, como es el 4, que ya habla de patria socialista, de un socialismo que es irrevocable, de un derecho a combatir inclusive, de un PCC que es una fuerza política que está arriba del Estado y de la sociedad, ¿cierto? Y ahí es donde yo veo una interdependencia entre la existencia de instrumentos que son diferentes. Y eso no es por gusto, eso genera un cierto estado emocional, eso genera cierta ambivalencia que facilita el régimen. Primero, lo primero que veo es que estos instrumentos, estos primeros que son pseudoparticipación, facilita justificar y legitimar la existencia estructural de ese otro tipo de instrumentos más autoritarios. ¿Por qué? Porque en cuanto decimos, y eso lo vemos cotidianamente, inclusive cuando el 11 de julio, el mismo Díaz-Canel describió eso perfectamente, ¿no? En favor
de un Estado democrático y de un poder que demanda el pueblo, yo tengo derecho a aplicar el artículo 4, que es caerte a golpe para que tú, ¿no? Te caes en la boca. Pero al mismo tiempo, ese es otro tipo de artículos más autoritarios, influencia, ¿no? Condiciona, protege la permanencia de esos otros artículos más autoritarios, ¿no? Porque en cuanto ellos tengan una parte socialista, un socialismo que es irrevocable, una violencia que puede ser justificable, eso también protege, ¿no? Y condiciona que se reproduzcan esos otros tipos de artículos. Entonces cada uno de ellos existe en función del otro. Ellos no solamente existen de manera coexistente, no es que ellos existen de manera al mismo tiempo, ¿no? Sino que ellos se condicionan entre sí. Y lo mismo ocurre a nivel subnacional. A nivel subnacional, con las normativas del Consejo Popular, y etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que se repite acá también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los otros caminos que me interesan? Pues no quiero devorarme mucho, ya es muy tarde ya también. Primero, es que esta perspectiva interdependiente permite profundizar en dinámicas de relaciones de poder que transversalizan la consolidación y la durabilidad autocrática en Cuba a partir de perspectivas que han sido muy estudiadas, que simplemente como el resultado de instrumentos o de procesos muy unilaterales. Y lo que me parece necesario es poder comprobar estas interdependencias que yo identifico en el discurso, poderlo comprobar en otros ámbitos, inclusive estadísticos, ¿no? Y por otro, poder comprobar que esas mutuas dependencias también están justamente en cuáles son los procesos que ellos levantan y que sustentan justamente la consolidación autocrática. Entonces, lo que yo percibo es que esa existencia de dos formas, ¿no? Que son opuestas pero interdependientes van generando desmovilización a través, por ejemplo, de sensaciones como de espera, a través de sensaciones de ambivalencia, de inseguridad para poder actuar, ¿no? De miedo también, y eso y en cuanto a opositores creo que nos hace una alerta, y es que debemos prestar mucho más atención a los discursos, ¿no? Y a las narrativas gubernamentales, porque ahí hay mucha información, y esta misma categoría de etos discursivo nos orienta. Uno de los indicadores de esa narrativa de etos discursivo es qué es lo que se ha dicho, qué es lo que esconde, ¿no? Y qué es lo que realmente impacta. Entonces, para nosotros es importante prestar atención. Por eso es que yo, en cuanto a opositor, me interesa mucho siempre estar constantemente pensando qué es lo que voy a decir, qué es lo que no voy a decir, en dónde y cómo, ¿no? Para poder facilitar. Y yo tengo una sospecha que a nivel estadístico también se materializa esta relación de interdependencia entre aspectos autoritarios y democráticos, ¿no? Entre comillas, democráticos, digamos, a un nivel muy bajo. Y esto es en esta categoría, en este bidding, ¿no? Se puede ver eso, vean en la raya 5, que se hace referencia al índice de democracia deliberativa, está casi rayando el mínimo, ¿no? En cuanto las libertades civiles están bien arriba. Yo todavía no lo he comprobado, tengo que bajar los datos y hacerle una modelación de análisis correlacional para ver cómo se manifiestan esas dos cosas, pero tengo una sospecha de que ahí se puede mostrar lo que estoy diciendo en el discurso, de cómo estos dos indicadores coexisten, pero al mismo tiempo ellos son interdependientes. Entonces, bueno, concluyendo, lo importante aquí es revelar otros nuevos caminos analíticos sobre cómo se consolida el régimen, cómo se desarrolla el régimen, y cómo funcionan esas sutilezas entre ellos, ¿no? Y esto responde a varias preocupaciones a nivel teórico. Primero, una preocupación con acercar tradiciones de investigación separadas, ¿no? Y esto complementa, digamos, esa perspectiva de análisis, ¿no? De pensar las cosas como interdependencias. También contribuye para ese vacío analítico que existe a nivel mundial con relación a la erosión por debilitamiento de las democracias y también de la autocracia. Y al mismo tiempo dialoga con una teoría sobre autocracia desde un enfoque y desde un caso que es Cuba, que no ha sido suficientemente investigado, y ya mi colega Sergio se refería a eso. Entonces también es necesario continuar profundizando Cuba como un caso de estudio, porque además pudiera facilitar muy bien, como lo acabo de decir ahora, y como también lo habían dicho otros investigadores, como aquel que lo dijo desde Europa, diciendo que es algo nuevo. Pero el caso es que sí, que Cuba genera, y es un caso interesante porque puede contribuir para la construcción teórica sobre cómo se consolidan los regímenes autoritarios a nivel internacional.
espero de aquí para allá poder tener tiempo y la fuerza para hacerlo. Gracias. Muito obrigado, Hans. Temos uma pergunta aqui do Liodanis. Fala aqui no microfone. En uno de los puntos que tú estabas comentando durante tu presentación, tú estabas comentando justamente sobre estos, digamos, fraudes electorales, sobre todo sobre este mamotreto constitucional de 2019, ¿no? Y eso acaba generando un conflicto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos todo el esquema y toda la propaganda que ellos crean cuando van a lanzar las supuestas, digamos que el supuesto apoyo popular mediante votación de la supuesta nueva constitución inconstitucional, ¿vale? Para después que se lleve a cabo una elección que es para nada legal, a lápiz, donde votan personas que están muertas hace 5 años, ¿vale? Y mi pregunta es la siguiente. Desde mi percepción, y la pregunta es básicamente conocer la tuya, esto es con el objetivo, uno, de mantener un poco, medio que manipuladas las 3 mentes que todavía se encuentran manipuladas en Cuba, o, como es mi percepción, es mucho más enfocado a la propaganda que realiza el régimen de Cuba desde sus inicios a la opinión pública internacional. Gracias. Sí, a mí me parece que también está atravesado por varios intereses. Primero, por la opinión pública internacional. Para ellos es súper importante la opinión pública internacional. Y Brasil es un ejemplo de eso. Y esta universidad es un ejemplo de eso. Y el hecho de que este evento incomode es un ejemplo de eso. Entonces les interesa mucho la opinión internacional. Y también tiene que ver justamente con esa tentativa de enmascararse de una manera de que no genere ronchas tan agresivas que le puedan provocar un 11 de julio. ¿Entiendes? Entonces ellos hacen ese esquema justamente para crear una ambivalencia, una inseguridad, como ya la tuve yo cuando era adolescente y joven, le dije a Angélica, yo tengo que irme aquí porque hay cosas que yo no consigo identificar, pero yo sé que no están correctas. Y con las que no concuerdo, porque yo no sé muy bien cómo es, ¿no? Y eso lo que me generaba, ¿qué cosa era? Era esa ambivalencia que no me dejaba actuar. Bueno, pero ¿será que estoy correcto? Y si después bueno, pero ¿cómo es? Después que tú confirmas y tú dices, bueno, ahora sí, porque yo tuve que hacerlo así. Otras personas lo pudieron identificar desde dentro, ¿no? Y como por ejemplo Ana María, ¿no? Que desde adentro decía, ¿y tú? Pero a mí no me pasaba, yo decía, bueno, pero ¿cómo es? ¿No? Entonces, tiene varias funciones y una de esas es la opinión pública, enmascararse de una manera que sea factible para ellos poderse sostener de manera enmascarada, ¿no? Obrigada, Hans. Eu vou encerrar e passar para que o Hans possa encerrar pela universidade. Eu vou encerrar em nome do Tony Costa, da Fundação de Direitos Humanos para Cuba, agradecer a todos vocês, agradecer esse evento que foi único, onde a gente conseguiu reunir testemunhos, associações, academia, estudantes, e agradecer a todos vocês pela essa união, e que eu acho que, pelo que eu sei, posso estar equivocada, mas eu nunca tinha visto tantas instituições de diferentes setores unidas dessa forma para discutir essa posição e esses fatos de Cuba. Muito obrigada. Bom, gente, obrigado pela presença e que seja o primeiro de muitos, né?